Bienvenidos. Nos da mucho gusto estar nuevamente reunidos en Gente Unida. Si hoy asiste por primera vez, sea bienvenido. Si nos ve a través de Facebook o YouTube, reciba nuestros saludos y gracias, muchas gracias por conectarse. Hoy continuamos esta maravillosa serie titulada Creciendo Juntos. El propósito de este mensaje es desafiarlo a dar el siguiente paso de fe en su crecimiento espiritual. Quizás se siente atorado y no puede avanzar. Esta serie es para impulsarlo a salir del bache y pueda seguir su jornada espiritual. Si usted nunca ha sido parte de una iglesia y desconoce lo que significa seguir a Jesús, este mensaje es para usted. Quizás ha sido creyente por años y ahora siente que ha perdido la pasión que antes tuvo de seguir a Jesús y usted se pregunta, ¿qué me ha pasado? Esta serie también es para usted. Lo invito a escuchar la siguiente lectura, la puede buscar en Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Y dice así: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Lo invito a orar. Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gusta correr. Lo he platicado con varios de ustedes, pero no estoy insinuando que corro porque se me hace tarde. Me refiero al deporte de correr. Para mí es una disciplina saludable que demanda entrenar al menos 1 hora durante 3 o 4 veces por semana. Y cuando vine a este país, aprendí que durante 3 o 4 meses del año no se puede entrenar continuamente por el clima extremo. O sea que el frío es el culpable, porque mi edad será tema para otro día. En cierta manera me desanima mucho suspender mi entrenamiento. Créame, arrancar de nuevo significa empezar de cero. Algunos de ustedes están de acuerdo conmigo, ¿es cierto? Quizás muchos de ustedes físicamente se sienten bien porque entrenan todo el año, en su casa o quizás en el gimnasio, pero otros se sentirán desanimados como yo. Y yo creo que en el crecimiento espiritual también es así. Con la mejor intención quiero decirle esto. Mire, lejos de criticar y sin el propósito de juzgar, quizás cuando usted entrena observa de forma casual a personas que entrenan ocasionalmente, personas con gran condición física y balanceados, muy equilibrados, personas con mala salud tratando de lograr algo. Y si me observa, algo de mí, en mí algo de eso pasa. Según mi apariencia, quizás pueda mostrar salud física, pero ¿qué hay de mi registro de entrenamiento? ¿Cuál es mi resultado final en una competencia? Algo similar sucede con la salud espiritual. En mi camino espiritual no todo está resuelto, pero puedo decirle que en la Biblia nos ofrece un claro camino para nuestro crecimiento espiritual.
En Hechos 2, 41 al 47, en la lectura que hicimos, podemos descubrir un camino holístico para nuestro crecimiento espiritual. Holístico es una palabra griega que significa total, todo, entero, es decir, formar un todo por entero que es mayor que la suma de sus partes. Pienso que holístico es la clave. Quizás a veces somos como un atleta que desarrolla su velocidad, pero ignora su resistencia. ¿Se siente usted fuera de balance espiritualmente? ¿Se siente atorado en un bache? ¿Desarrolla solo una o dos áreas de su crecimiento espiritual? Hay personas que dicen ser maduras espiritualmente y se interesan solo en 2 o 3 de los 6 pasos que aplica esta serie. Si usted no atiende los 6 pasos, se perderá de una vibrante experiencia espiritual en su vida. Quizás usted es creyente en Jesús, pero no obediente a Jesús. Quizás es generoso en su ofrenda, pero no ayuda al pobre. Quizás es un gran lector de la Biblia, pero descuida su oración. Quizás es fuerte y no se contamina del mundo, pero no es fuerte para compartir su fe con el mundo. Y si algo de esto le pasa, está fuera de balance. Incluso puede estar atorado y no lo sabe y piensa que todo está bien. Si antes oraba en todo momento, ahora lucha para orar al menos 1 o 2 veces por semana. Si antes leía su Biblia y lo hacía a diario, ahora ni la trae a la iglesia. Y hablando de iglesia, tal vez ya no le emociona reunirse el domingo. Honestamente, pienso que espiritualmente muchos se sienten atorados. Luchan consigo mismo por dar su diezmo, se alejan del equipo de servidores que apoyan un ministerio. Abrir la puerta, sonreír, decir hola a las visitas al menos una vez al mes le parece una tarea muy difícil. En esta serie podemos aprender a crecer juntos, aprender a seguir la palabra de Dios, disfrutar la obra de Dios, abrazar la iglesia de Dios, amar al mundo que Dios creó y experimentar el modelo que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Y me refiero a los 6 pasos del crecimiento espiritual. Acepta a Jesús, busca intensamente una conexión, contribuye con sacrificio, dedica tiempo diario con Dios, determina hacer buenas obras y con entusiasmo comparta su fe. Estos 6 pasos son esenciales en tu crecimiento espiritual, pasos que marcan tu cercanía a Dios, ser más como Jesús y disfrutar una experiencia espiritual de crecimiento con plenitud. Dios hace su parte, siempre lo hace, y nuestra parte es seguir los pasos del crecimiento espiritual. Y esta es la idea principal del mensaje. El crecimiento espiritual comienza al aceptar a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. El primer paso significativo en tu crecimiento espiritual comienza con una decisión. Hechos capítulo 2 es el capítulo más inspirador e informativo de la Biblia, que revela 5 eventos asombrosos que los primeros creyentes presenciaron al escuchar el mensaje de Jesús. Y vamos a mencionar brevemente estos 5 eventos de Hechos capítulo 2. Primero, los seguidores de Jesús reciben el milagro del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Segundo, el Espíritu de Dios los facultó para compartir el Evangelio en sus propias lenguas y debe entenderse en su propio idioma.
Hechos 2, 5 al 8 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? El tercer punto es que esta es la primera ocasión en que Pedro, el líder de los discípulos, comparte la historia de Jesús. Y este punto me hace gracia porque Pedro comenzó su discurso con una broma. En Hechos 2, 14 al 15 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Pedro inicia con cierto sarcasmo. Estos no están borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Cuarto punto, cuando Pedro termina su discurso, 3,000 personas de la multitud creen el mensaje, aceptando sus culpas y recibiendo a Jesús como su Salvador y su Señor. Hechos 2, 37 al 38 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y quinto punto, finalmente aquellas 3,000 personas que aceptaron a Cristo fueron bautizadas y formaron la primera iglesia cristiana. Hechos 2:41 dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En la lectura que hicimos al inicio del mensaje de Hechos 2:41 al 47, vemos lo que hacía la primera iglesia cristiana. Y esto lo va a sorprender si es que no lo sabía. En Hechos 2, 41 al 47 se va a encontrar con los 6 pasos del crecimiento espiritual que hablamos en esta serie. Nosotros no lo estamos inventando. Estos pasos vienen de los primeros seguidores de Jesús. Ellos caminaron con Jesús, hablaron con Jesús y murieron por Jesús. En otras palabras, podemos ser más como Jesús si tratamos de ser como ellos. La jornada espiritual empieza aceptando a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Así lo hicieron los primeros cristianos. ¿Y qué significa aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? La palabra aceptar significa recibir con gozo. Y en Hechos 2:41 dice que la multitud escuchó el testimonio de Pedro acerca de Jesús y recibieron con gozo esta verdad. Hechos 2:36, Pedro dijo, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En aquel día recibieron con gozo esta verdad y aceptaron a Jesús a quien ellos crucificaron. Pero Jesús fue levantado de la muerte y ahora es su Salvador y su Señor. Comenzaron con gozo su jornada espiritual. Recibieron a Jesús y lo hicieron el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Qué significa Salvador? Salvador significa elegido para rescatar. En algunas traducciones de la Biblia, en Hechos 2:36 dice Mesías, pero en el antiguo griego es Christos, que es Cristo. En Hechos 2:36 Pedro dice, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y esto declara que Jesús es el Cristo, el único que libera, el único que nos salva de nuestros pecados, el único que nos saca de nuestras luchas y de la muerte espiritual. Dios eligió a Jesús para rescatarnos cuando nosotros lo aceptamos.
Yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no elijo una religión para salvarme. Yo elijo a Jesús para ser mi Salvador. ¿Usted lo hace? Algunos dirán, bueno, pienso que estamos aquí para descubrir los pasos del crecimiento espiritual y salir de un bache. Pero yo acepté a Jesús como mi Salvador hace ya muchos años. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Quiero decirle que todo eso está bien, pero hay algo más. Usted dice, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Ahora lo invito a que ahí donde usted está diga conmigo, y mi Señor, y mi Señor. Entonces, ¿qué significa Señor? Señor significa el dueño de todo el patrimonio. Señor, en inglés es Lord, no significa Dios. Desde siempre yo he creído apasionadamente que Jesús fue la encarnación humana de Dios en la tierra por 33 años. Yo creo eso, pero la palabra Señor significa dueño del patrimonio, tu fortuna o tus propiedades. Y Jesús es el único dueño de todo, del hombre, las leyes, las autoridades. Él es el rey, Él es capitán, Él es comandante en jefe. Me detendré aquí. El jefe, Jesús es mi jefe. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, acepto el poder de su salvación en mi vida para perdonar mis pecados, liberarme mis heridas y me alista para ir al cielo. Yo acepto a Jesús como mi Salvador y eso es correcto. Pero cuando acepto a Jesús como mi Señor, es aceptar su autoridad sobre su vida, que me dice cómo creer, cómo vivir, cómo amar, cómo abrazar mi vida y todo aquello que yo debo sacar de mi vida. Y si lo acepto como mi Señor, eso es difícil. Algunos están atorados espiritualmente porque nunca han aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas. Si ese es usted, entonces puede hacer ahora mismo una decisión. Y quiero animarle que acepte a Jesús como su Salvador y su Señor y ser bautizado tan pronto como sea posible. En Gente Unida no debatimos el significado del bautismo o la necesidad de bautizarse o si la salvación sucede antes, durante o después del bautismo. Yo quiero animarlo a que haga como dice en Hechos 2:38, bautícese, solo hágalo. Aceptar a Jesús, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en Él. Algunos quizás están atorados espiritualmente, no porque no haya aceptado a Jesús como su Salvador, sino porque nunca lo ha hecho el Señor de su vida. Y si ese es tu caso, puedes empezar ahora y tomar esa decisión. Aceptar a Jesús como mi Salvador sucede al instante. Lo otro sucede a través del tiempo. Él es mi Salvador y mi Señor. Él es el jefe de mi vida. Algunas veces alguien se preguntará por qué mis sermones no son explosivos o explosiones verbales acerca de todo el mal que hay en este mundo. Le diré por qué. Porque mi Señor, mi jefe, dice, tú hipócrita, saca la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver claramente para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Alguien se preguntará por qué no predico mensajes condenando otras religiones, condenando la oscuridad social y espiritual en nuestro mundo que viene de falsas creencias, porque mi Señor, mi jefe, dice, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Alguien se preguntará por qué yo insisto que se alejen de las cosas como películas con alta violencia o con alto contenido de sexo, de la pornografía en todas sus formas. Y quizás alguien piensa, pero no es gran cosa, no sé por qué le molesta tanto. Y le voy a decir por qué. Porque mi Señor dice, si miras a otra persona deseándola, entonces estás cometiendo adulterio en tu corazón. Es sencillo aceptar a Jesús como tu Salvador y recibirlo con gozo, pero no es sencillo aceptar a Jesús como tu Señor. Así que tal vez, y solo digo tal vez, estás atorado espiritualmente porque sigues tratando de hacer las cosas a tu manera en lugar de hacerlo a la manera de Jesús. Si desea aceptar a Jesús como su Salvador y Señor,
Entonces lo desafío con las mismas palabras que Pedro desafió a sus oyentes hace ya más de 2000 años. En Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Yo creo con todo mi corazón que mi Señor te está llamando hoy. ¿Qué le respondes? ¿Te arrepentirás? ¿Cambiarás tu manera de ser a la manera de Dios? ¿Serás bautizado? ¿Te unirás a Jesús en su muerte y resurrección? Cuando usted lo hace, su jornada espiritual es un estilo de crecimiento que cambiará su vida y sacudirá al mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que haces y has hecho en nosotros. Tú creaste el universo, tú eres la fuente de todas las cosas. Gracias por hablarnos de diferentes maneras, a través de tu Hijo y a través de tu palabra. Gracias por salvarnos a través del sacrificio de Jesús y por hacernos más como Él y prometernos una vida eterna a través de la fe en su muerte y resurrección. Y en su nombre oramos. Amén. Dios lo bendiga.